Evito el exceso de trabajo y tomo adecuadamente tiempo de descanso. Tanto diariamente, tengo buenas pausas mientras voy llevando a cabo mi trabajo o semanalmente. Muy bien, 4. Tomo una dieta saludable y balanceada. Tomo una dieta que sea saludable y balanceada. De 1 a 5, ¿cuánto sería? Muy bien. Y la última pregunta en esta área. Sobre, bueno, aquí, hago tiempo para salir fuera y disfrutar el mundo y la naturaleza. En este tiempo de pandemia no lo podemos hacer tan fácilmente. Pero, ¿qué cosas tengo creatividad para que aún en medio de la pandemia yo pueda tener un tiempo de recargar mi cuerpo y de admirar lo poco que puedo ver, así sea por mi ventana, o de pegarme esas pequeñas escapaditas con mucho cuidado para cuidar mi salud? De 1 al 5, ¿cuánto colocarías ahí? Muy bien. Ahora, ¿van todas bien? Listo. Ahora en el área emocional. La primera pregunta, de 1 a 5. ¿Tengo estrategias efectivas para manejar el estrés? Tengo estrategias efectivas para manejar el estrés. De 1 a 5, ¿cuánto dirías? Muy bien. La segunda pregunta. Pienso que la forma en que expreso mis emociones es razonable en el momento en que debo expresarlas y no de forma exagerada. La segunda. Pienso que la forma en que expreso mis emociones es razonable en el momento y no es exagerada. Muy bien. La tercera. Quedo calmada bajo presión. Quedo calmada bajo presión. De 1 a 5. ¿Qué tan calmada estás cuando estás bajo mucha presión, bajo mucha tensión? ¿Listo? Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Acepto ayuda si pienso que sería benéfica para mí? Acepto ayuda si pienso que sería benéfica para mí. Por ejemplo, dirección espiritual, consejería o ayuda de amigos. De 1 a 5. Busco ayuda, acepto ayuda y pienso que sería buena para mí. Y la última, ¿qué tanto estoy sonriendo? ¿Qué tanto estoy riendo? Río y sonrío. De 1 a 5, ¿cuánto estás en este momento? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, que es la parte cognitiva o mental, ¿cierto? Y tiene que ver también con toda la parte de creatividad. Ahorita les voy a explicar esto. Soy bueno para llegar a dar soluciones a los problemas. Soy buena para llegar a dar soluciones a los problemas. De 1 a 5. ¿Qué tan buena eres para solucionar problemas? ¿Cierto? Para llegar a solucionar problemas. De 1 a 5. De 1 a 5. Soy flexible cuando los planes necesitan cambiar. De 1 a 5. Soy flexible cuando los planes necesitan cambiar. Tercero, busco ayuda, busco continuamente aprender. Tercero, busco continuamente aprender. De 1 a 5, ¿cierto?
ya sea por experiencia, por estudios, lectura de la palabra, devocionales, lectura de libros. De 1 a 5, busco continuamente aprender. ¿Cuánto colocarías ahí? Muy bien. La número 4. Tengo conocimiento y experiencia que puedo usar para ayudarme en tiempos difíciles. Tengo conocimiento y experiencia, antes he vivido otras cosas que puedo usar, ¿cierto?, para ayudarme en tiempos difíciles. Por ejemplo, en mi caso yo aprendí hace un tiempo que para mí dibujar era importante en los tiempos de mucho estrés. Entonces fue un conocimiento que adquirí, tuve la experiencia y ahora en los tiempos difíciles trato de sacar esos momentos. Eso es solamente un ejemplo. Entonces, de 1 a 5, ¿cuánto colocarías ahí? Quinto, me recuerdo a mí misma las verdades bíblicas edificantes. De 1 a 5, me recuerdo a mí misma las realidades, las verdades bíblicas y edificantes. De 1 a 5, muy bien. Y por último, vamos a añadir una más en la lista de las emociones, que en este tiempo de pandemia han sido bastante interesantes. Soy creativo o imaginativo, es decir, soy bueno para construir historias, proyectos, música, cocinar, escribir, jardinería, manualidades, artes. ¿Qué tan creativo eres o imaginativo eres? De 1 a 5. Muy bien, ahora vamos al área social. La primera pregunta, tengo por lo menos una persona en quien puedo confiar cualquier cosa. Tengo por lo menos una persona en quien puedo confiar cualquier cosa. De 1 a 5. De 1 a 5, mis relaciones claves, por ejemplo, con mi pareja, si tienen pareja, con mis amigos, con mis padres, con mis hijos o hermanos, son positivas y de apoyo. De 1 a 5. Tercera pregunta. ¿Hay gente que me ayuda cuando necesito, emocionalmente o de forma práctica? ¿Hay gente que me ayuda cuando necesito, emocionalmente o de forma práctica? Número 4. No me siento aislada o en soledad. De 1 a 5. No me siento aislada o en soledad. ¿Listo? Muy bien. Y la última pregunta. Creo que la cultura y la vida me ayudan a ser más resistente a los cambios, a las circunstancias, a lo que tengo que enfrentar. Creo que mi cultura, quienes me rodean, también mi sistema de apoyo y mi propia vida me ayudan a ser más resistente a las situaciones que tengo que enfrentar. Y por último, espiritualmente, ¿cómo vamos? La última, y eso va a ser muy importante para poder desarrollar nuestro taller de hoy. A nivel espiritual, ¿mi vida tiene un sentido, significado o propósito? ¿Cuánto calificarías de 1 a 5? ¿Mi vida tiene un sentido, de significado o propósito? Segunda pregunta, ¿estoy siguiendo un sentido de llamado o vocación?
de 1 a 5. Tercero, ¿tengo esperanza para el futuro? Cuarto, ¿practico la gratitud? De 1 a 5, ¿practico la gratitud? Quinto, ¿tomo un día de descanso a la semana? Es decir, tengo mi tiempo sabático. Y por último, ¿tengo tiempos de meditación o tiempos de escuchar a Dios? ¿Tienes tiempos de escuchar a Dios y buscarlo en su palabra y orar? De 1 a 5. Muy bien, ¿cómo nos fue con este cuestionario? Listo. Quiero que identifiquen cuál fue el área en que más puntaje tuvieron de 1 a 5. Como que ustedes dijeran, bueno, esta tuvo como varios 5 o varios 4. La que puntúa más alto. Y ahora miren la que puntúa más bajo. ¿Cómo nos fue? Listo, muy bien, muy bien. Listo, yo les voy a compartir la pantalla y quiero mostrarles esta imagen. Esta imagen tiene que ver con cómo el cuidado, se habla de cuidado integral cuando cuidamos a otros y cuando nos debemos cuidar a nosotras mismas. Una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo es que si tú estás bien, tú puedes servir bien. Y por lo general, las personas que cuidamos tendemos a ver mucho la necesidad en otros. Identificamos cuáles son las áreas en que necesita mayor apoyo, ya sea a nivel físico, con provisión económica, con mercaditos, o sea a nivel emocional, o sea, cierto, a nivel aún espiritual, podemos acompañar a otros en este proceso. Pero a veces, y lo que quería precisamente con esta primera encuesta, era que pudiéramos mirarnos a nosotras mismas, meternos en el cuadro, ¿cierto? Porque a veces vemos la necesidad del esposo, la necesidad de los hijos, la necesidad de los líderes de la iglesia, la necesidad de la comunidad a la que cuido, pero rara vez vemos dentro de este cuadro dónde me ubico yo y cuáles son mis necesidades, cuáles son las áreas en que tengo fortalezas, cuáles son las áreas en que requiero un apoyo adicional para poder tener estas áreas en equilibrio. ¿Sí? Cuando se habla de cuidado integral, se espera que tanto el área física, como la F significa física, la M es la parte mental o cognitiva, la E es la parte emocional, la S es la parte social y la ES es la parte espiritual. Este es un modelo que trabaja una comunidad en Estados Unidos que ve la parte integral de esta forma y la presenta de esta forma. Entonces, yo quería presentarles el área física, el área mental, ¿cierto? Cognitiva, el área emocional y el área social. Y el área espiritual me encanta porque aborda todo este sistema. Entonces, a la luz de lo que ustedes acaban de ver, vamos a mirar cómo cada una de las áreas se relacionan unas con otras y cómo afectan el desempeño de una sola, cómo afecta el resto del sistema, ¿cierto? Integral. Entonces, por ejemplo, la parte física. Piensen en un dolor de muelas durísimo. Entonces, si la parte física, ese dolor de muelas que uno lo único que siente es ese dolor y ese palpitar ahí, se presenta, ¿cómo creen que está la parte mental? ¿Qué estoy pensando en mi cabeza? Que me saquen esta muela, que me saquen esta muela, por favor, o que necesito un odontólogo urgentemente. La cabeza solamente está pensando en aquí hay algo y tienes que hacer algo, ¿cierto? Para solucionarlo. La parte emocional, ¿cómo estoy? Con dolor, con tristeza,
¿Qué otras cosas puedo experimentar? A veces como también hasta, hoy como que me siento mal, me siento molesto, algunas personas se molestan cuando tienen dolor, sienten como rabia, ¿cierto? Hay muchas emociones que afloran cuando la parte física está afectada. La parte social, uno quiere irse a reunir con las amigas y tomar un cafecito cuando está así con ese dolor de muela. No, uno al único social que quiere ver es al odontólogo. Y en la parte espiritual, fíjense que el dolor de muela, lo único que puede llevar seguramente a la persona a decir es, se enfoca en ese dolor y dice, Señor, ayúdame por favor, pero le cuesta ese poderse concentrar aún para orar porque el dolor es muy fuerte. Asimismo pasa con todas las áreas. En la parte mental, y es muy importante porque miren que la palabra habla mucho de lo que hay en la cabecita, lo que tenemos aquí en la cabeza. Entonces, voy a colocarles un ejemplo, un ejemplo. Si nosotros tenemos una situación, por decir algo, la ventana se abre y ustedes están acostadas en su cama y escuchan que se abre la ventana y piensan, miren lo que piensan, lo que hay en la cabecita. Se pasa por la cabeza un pensamiento. Se están entrando los ladrones. Con ese pensamiento, ¿cómo se pone la parte física? A ver, ¿cómo se sienten? Mira lo que está experimentando. Yo les acabo de decir, pónganse en esa situación. Se están entrando los ladrones, a veces sudan las manos. Algunas de pronto aquí me dicen sí, que el corazón empieza como a latir más rápido, ¿cierto? Que siente que suda el cuerpo frío. Algunas dicen que no, me siento rígida, ¿cierto? Muy bien. En la parte emocional, ¿qué pasa en la parte emocional cuando se ha pasado por la cabeza ese pensamiento, se están entrando los ladrones? ¿Qué sentirían ustedes? ¿Miedo? ¿Temor? ¿Angustia? ¿Ansiedad? Muy bien. En la parte social, ¿qué quisieran? Buscar ayuda. De pronto llamar a la policía o llamar a alguien cercano, un vecino cercano que pudiera venir a apoyar. Y en la parte espiritual uno está, Señor, guárdame, protégeme, guíame, ¿cierto? Por lo general, este tipo de cosas te llevan a hacer algo. Algunas personas lo que hacen es evitar, entonces se esconden. Otras personas me han respondido, no, yo frente a una situación así, saco con un palo de escoba y miro a ver cómo me defiendo. Otros tienen otras formas de reaccionar frente a una situación así. Pero si yo tengo la misma situación y pasa por la cabeza, estoy acostada nuevamente en la situación, estoy acostada en mi cama, estoy tranquila, estoy ahí tranquila en mi cama, ya me voy a acostar a dormir y escucho que se abre la ventana. Y cuando escucho que se abre la ventana, pienso, ay, se volvió a abrir la ventana. Yo creo que se me dañó el seguro. Cuando pasa eso por tu cabeza, ¿cómo te sientes físicamente? El cuerpo sigue relajado, está tranquilo, ¿cierto? Sigo en mi cama. Emocionalmente no siento ninguna reacción, ¿cierto? De pronto la pereza, el cuerpo diría como que pereza pararse, ¿cierto? No tienes necesidad de llamar a nadie y espiritualmente estás dándole gracias al Señor por el día que termina y puedes tomar dos decisiones, o quedarte acostada o levantarte de la cama, ir a la ventana, cerrar la ventana. Entonces, miren cómo le estoy hablando solamente de dos partes como la física, la mental, ¿cierto? La emocional. A veces hay personas que frente a un evento sienten angustia, ¿sí? Dicen el COVID, ahorita que hemos experimentado tanto eso, hay mucha gente que siente tanto miedo, tanto temor, que no les permite ni siquiera salir de la casa. Es una de las cosas que hemos tenido que trabajar muchísimo, ¿sí? Mucha gente con el temor de salir, de contactarse con otros, entonces físicamente no salen, mentalmente todo el tiempo están pensando, sí, hay muchos pensamientos, me voy a morir, me voy a encontrar con alguien, me va a pegar el COVID, voy a tener que ir al hospital, muchas cosas que pasan en la cabeza solamente por esa emoción, ¿cierto? Socialmente se aíslan, y espiritualmente todo el tiempo sus pensamientos y sus oraciones están, Señor, guárdame el COVID, Señor, guárdame el COVID, ¿cierto? Entonces, miren cómo la parte física hace que todo el sistema
integralmente responda de una forma, la parte mental hace que todo el sistema responda de una forma, la parte emocional hace que todo el sistema responda de una forma y la parte social también, y asimismo la espiritual. Me encantó el video de ahorita donde dice, en un mundo, en un año 2020 de tanta incertidumbre, de tanto temor. Nosotros, me encantó esto, para nosotros los cristianos, nuestra fe ha sido fortalecida. ¡Qué belleza! Es un año de esperanza, un año de palabra que ha hecho que nosotros estemos firmes en los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia, en los tiempos en que económicamente ha faltado a veces, pero que hemos visto la fidelidad del Señor. O sea, qué belleza, porque como decía esto, en nuestro caminar su fidelidad no cambia. En medio de la incertidumbre, Él que ha sido el certero, la verdad, la roca firme, el que no cambia, el fiel, nos ha sostenido. Entonces miren cómo la parte espiritual hace que físicamente, si yo tengo esa claridad en mi fe, nuestro cuerpo mismo está en postura de firmeza para las que sea, en la parte mental, con un futuro lleno de esperanza, ¿sí? Con anhelo de salir adelante, con fuerza, emocionalmente me siento valiente, me siento, ¿cierto? Es bellísimo como la fe, y por eso me encanta este diagrama, porque ellos enmarcan la fe como algo que cubre completamente todas las áreas, atraviesa todas las áreas que he mencionado, tanto la física como la mental, la espiritual y la social. Entonces, quiero a continuación, vamos a ver, ya miramos nuestro Yipao, entonces quiero nuevamente que vieras tu Yipao. Y quiero pedirte que por favor hagas el siguiente gráfico. Vamos a llamarle a esta parte pilas pues. Pilas pues. Entonces, hay muchas cosas que nosotras hemos hecho y ya acabamos de hacer una evaluación a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel social. Y yo quiero pedirte algo. Este es un modelo que yo le titulé pilas pues. Cuando nosotros tenemos una batería, y yo quiero pedirles que miren esta batería. Si yo tengo mi celular, y aquí tengo mi celular, ¿cierto? Y yo por lo general tengo aquí la posibilidad de mirar cuánto tengo de batería. Y cuando mi batería está, aquí la mía dice 18%, no sé si la alcanzan a ver, que ya está casi rojita y está muy bajita. Yo quisiera preguntarles, ¿qué debo hacer yo cuando veo que mi batería está muy bajita? ¿Qué hago? Cuando está así bajita, a ver, abramos micrófonos. ¿Qué hago cuando mi batería está muy bajita? La pongo a cargar el equipo. Eso, María. La conecto, ¿cierto? La pongo a cargar. Entonces, tengo que coger mi cargador y tengo que cerciorarme de que esté conectado. Porque a veces pasa que uno piensa que lo conectó, pero cuando se dio cuenta uno dice, ¡ay, no! Me quedó mal conectado. ¿No les ha pasado? Y cuando uno esperaba que el celular estuviera recargado completamente, no se recargó. Si tú le pones, díganme, levanten la mano sinceramente, al menos, o un dedito así, vamos a utilizar esta plataforma, vamos a poner un dedito para arriba, las que cuando vemos que el celular está, que se muere, salimos corriendo a cargar el celular. Eso, aquí hay varias. Muy bien, miren cuántas manitos para arriba. Eso, Michelle, bueno, muy bien, Heidi, muchas tenemos las manitos arriba. ¿Y no les parece interesante que cuando eso pasa con nosotras, con nuestra propia vida, nosotras no salimos corriendo a mirar cómo podemos recargarnos? Eso pasa, eso nos pasa y nos pasa mucho, ¿sí? Que ponemos más atención en recargarle la batería a otros
que en meternos en el cuadro y poder decir, ok, ¿cómo estoy yo? Miren sus encuestas, ¿cómo están? ¿Sí? Puede ser que ahorita estás mucho más sensible que en otros tiempos emocionalmente, ¿sí? Y que una de las áreas en las que yo necesito trabajar más sea la emocional, o la social, o la espiritual. ¿Cómo estamos? Entonces, yo quiero pedirles esto. Vamos a tomar las que tengan la posibilidad y puedan, vamos a hacer en un cuadernito, vas a utilizar como la imagen que les estoy proyectando ahorita, vas a hacer una batería, no tiene que ser perfecta, vas a partir el cuaderno en dos, colocas la batería aquí, con el más a la izquierda, el menos a la derecha, y vas a dividir la hoja en dos partes. Muy bien. Vamos a colocar, discúlpenme porfa, que esta no es todavía no les he podido compartir la presentación, este era el borrador, pero a la izquierda que es el más y a la derecha es un menos, entonces por favor cambien el símbolo que yo tengo aquí en sus mentes, no en sus hojas, del menos. Entonces en el más vas a escribir en esta hoja que te acabo de compartir qué cosas haces o has hecho antes o crees que puedes hacer que te pueden recargar en tu batería. Que tú puedes experimentar vitalidad, que te hacen rejuvenecer. ¿Qué cosas haces? Por ejemplo, tengo una amiga que me dice, no, para mí comer helado. O sea, aún esas cosas que uno dice, pues para mí no tanto, pero hay personas que dicen sí, o salir a comer con amigas, o ¿sí? ¿Qué te recarga? ¿Qué piensa en ti misma? ¿Qué te recarga? ¿Qué te recarga en el área física? ¿Qué te recarga en el área mental o cognitiva? ¿Qué te recarga en el área emocional? ¿Qué te recarga en el área social? ¿Qué te recarga en el área espiritual? Y a mano derecha vas a colocar qué cosas te quitan energía, qué cosas te descargan la batería. ¿Sí? Hay personas que me dicen, mira, yo estoy tanto tiempo en la pantalla, todo el tiempo, que yo veo que me descargo, que por la noche no tengo energía porque estoy mucho tiempo frente a la pantalla, que es una realidad que estamos viviendo muchos de nosotros y de nosotras, ¿cierto? Muchas de nosotras estamos experimentando eso. ¿Qué te está descargando? ¿Qué te desgasta? ¿Sí? ¿Qué te quita energía? De pronto una persona, una relación. Entonces, son simplemente ahí una dirección para que tú puedas responder a mano izquierda las cosas que te recargan y a mano derecha las cosas que te descargan. Entonces vamos a tener estos 5 minuticos, yo les voy a dejar este tiempo para que podamos tener unos minutos para pensar. Piensa en cada una de las áreas, piensa qué cosas te recargan, piensa qué cosas te descargan.
que se nos compartieron, ¿verdad? Buenas ideas. Gracias, gracias por abrir su corazón, por compartirlo. Yo quisiera hacerles una pregunta. Dentro de los grupos, ¿qué cosas vimos que nos descargan, que nos drenan en este tiempo, en esta época? Si algunas personas pudieran mencionarnos, unas 4 personas pudieran compartir, miren, algo que encontramos es que nos descarga en este tiempo. Ayúdenme, porfa. A ver, Heidi. Diana, en el grupo nuestro, cosas que coincidimos, ¿verdad? Que casi todas mencionamos que nos descargaban, es el exceso de responsabilidades. Tener tantas responsabilidades a la vez, eso nos agota, nos descarga, nos quita las energías. Eh, Estar todo el tiempo frente a un computador, uno siente que el computador le saca hasta la última gotica de fuerza y de energía que uno tiene y al final del día siente como ya no puedo más. También el desorden en casa es algo que te desgasta y que te quita la energía y como, bueno, entre ese exceso de responsabilidades, todas las tareas que hoy en estos momentos tenemos en común por la situación que se nos presenta y también, por ejemplo, el conflicto entre los niños y también el conflicto familiar en el que muchas veces recarga sobre la vida de uno y que eso también te quita energía, te resta energía. Así es, muchas gracias. ¿Quién más quisiera participar de lo que compartieron en su grupo? ¿Irika? Bueno, hola. Algo que fue como muy repetitivo fue los pleitos familiares entre hermanos, la presión, los problemas familiares. Eso fue como que lo más común, lo que más se repitió ya. Más que todo eso, el pleito y los problemas familiares, las discusiones entre hermanos y eso. Muchas gracias. Miren que tenemos varias cosas en común que nos están descargando y drenando y que es del día a día, ¿sí se dan cuenta? O sea, es un estrés permanente, es un estrés permanente y real que estamos viviendo. ¿Quién más quisiera compartir? Diana, Norsi. Diana, nosotros acá, bueno, en el grupito que nos tocó, compartíamos acerca de, del, del desagradecimiento. Cuando nos encontramos con personas que son desagradecidas, eso pues puede restarle energía a uno y concluíamos que sí, que eso son de las cosas que más pues lo puede a uno afectar, ver cómo otras personas no agradecen o personas que están a nuestro alrededor son desagradecidas. Eso era una, otra, la injusticia también, también cuando nos encontramos o nos tenemos que enfrentar con personas que son cuadriculadas, que tiene que ser a mi manera, así, y bueno, esa es alguna de las cosas que compartíamos. Y también una cosa que me pareció súper chistosa y muy real es de pronto el tener que estar pensando cómo me alimento, cómo como, para mantener mi peso y mantenerme saludable todo el tiempo. Como de un desgaste. Muy bien, muchas gracias, Norsi. Sí, cualquier parecido con la realidad de varias de nosotras. Gracias, Norsi. Y una persona más que quisiera, por favor, compartirnos. Sí, hermana Diana. Bueno, una de las cosas que dijeron fue el no orar, la enfermedad, las personas que están padeciendo en su cuerpo enfermedad. Otra cosa fue el cansancio por las labores domésticas. Otra, cuando las cosas se salen de control. O sea, como cuando todo no está, cuando algo
piensa uno que todos estamos a control, pero cuando se sale algo, ya eso le resta energía. Como si eso fue lo que más se comentó. Excelente, muy bien, muchas gracias. ¿Por qué les pregunto qué cosas nos drenan, qué cosas nos agotan, qué cosas nos descargan? Precisamente hay una enfermedad que tiene que ver con el estrés y es un estrés constante, del que les voy a hablar a continuación. Vamos a tomar unos minuticos. Gracias a Dios parece que encontré la presentación, entonces voy a compartirles pantalla nuevamente. Hay un síndrome que se llama el síndrome de burnout. Es que ahorita me di cuenta que por este tipo, ¿ahí alcanzan a ver bien? Sí, estamos viendo bien. Voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de aumentar, a ver si me sirve la pantalla. Vamos a ver, permítanme un momentico que aquí estoy ajustando esta presentación. Estoy tan agradecida con el Señor porque pude encontrarla, desapareció de mi computador. Entonces, miren, hay un síndrome que se llama el síndrome de burnout o de agotamiento. Y quiero pedirles a todas que por favor silencien sus micrófonos y que tratemos de estar muy concentradas porque les voy a dar bastante información acerca de este síndrome, ¿sí? Es cuando una persona está en un desgaste extremo, ¿sí? Que ha estado expuesta a un estrés mantenido constantemente. Miren cuánto tiempo llevamos encerradas, desde marzo. Hemos estado encerradas, bueno, ya las medidas han sido un poco más flexibles, pero nuevamente hay lugares donde se ha hecho más restricción nuevamente, hay otros donde nosotros mismos como familias hemos tratado de hacer restricción para salir, ¿cierto? Por lo general, acuérdense que estamos haciendo un taller de el cuidado de los que cuidan y la mayoría de ustedes están cuidando gente, ¿sí? Esta es una enfermedad que da particularmente a las personas que cuidan, ¿sí? Es decir, hay una mayor prevalencia en carreras de tipo asistencial. Cuando hablamos de carreras de tipo asistencial, tiene que ver con doctores, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, y dentro de este grupo están pastores y líderes. Esta es una enfermedad que se da en esta población. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel físico cuando una persona tiene burnout o síndrome de agotamiento? Por lo general, la persona siente agotamiento, por eso se llama agotamiento en español, fatiga crónica, es decir, que se siente cansado todo el tiempo está cansado, hay una pérdida de energía, por lo general tiene una frecuencia alta de dolor de cabeza, de dolor muscular, aún en las articulaciones, ¿cierto? A veces se empiezan a generar dolores en la parte de la úlcera gástrica, empiezan a sentir dolor, acidez, ¿cierto? Hay cambios bruscos de peso en este tipo de personas cuando presentan burnout o síndrome de agotamiento, es decir, o que suben de peso o que bajan rápidamente de peso. Empiezan a haber trastornos de sueño. Muchos de ustedes decían, uy, a mí dormir me recarga. Y hay personas que a veces dicen, ¿cuánto diera por esta semana tener el privilegio de poder dormir un día completo? ¿Ustedes imaginan? Muchas de las que estamos aquí, que estamos experimentando eso, ay, yo quisiera dormir al menos hasta las 11, 12, 1 de la tarde. Y muchas veces lo que pasa con estas personas es que empiezan a generar trastornos del sueño. Hay insomnio, es decir, no pueden dormir en las noches o muchas veces el sueño se interrumpe 2, 3 de la mañana, ¿cierto? En la madrugada cuesta nuevamente volver a descansar, a dormir y cuando ya se duerme tiene que levantarse a trabajar. Este tipo de trastornos del sueño, recuerden qué pasaría en el resto de las áreas que hemos mencionado. Si tú no duermes bien o una persona piensa en una persona que no ha dormido bien y si tú misma no has dormido bien, ¿cómo es tu día cuando el sueño ha sido muy poco? Algunos dicen mentalmente como que me cuesta concentrarme, como que me cuesta pensar con claridad.
Otros emocionalmente dicen, no, yo me siento súper irritable, súper irritable cuando no duermo bien. Socialmente está como que hay algo ahí en la relación con los demás que siente que no alcanza a conectarse bien, ¿cierto? Entonces miren solamente cómo esta parte física afectaría el resto de áreas. Hay un desmejoramiento, cuando ya esto es grave, hay un desmejoramiento aún en la parte de la higiene, en la presentación personal de este tipo de personas que presentan el síndrome de agotamiento, y también se asocia a adicciones en la parte física, al alcohol y muchas veces a sustancias psicoactivas como la droga. En la parte mental, entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Están sobrecargadas laboralmente, hay una despersonalización o deshumanización. Esa es una de las características a nivel de síntomas que se presentan en las personas con burnout. Y es que cuando ven una persona a la que antes servían con amor y con alegría, ya no se conectan con la persona, sino que el trato es frío, distante, ya lo tratan casi como una cosa, ¿sí? Como un objeto, casi que hacen una cosa mental de a ver qué quiere. Entonces piensen en una recepcionista o en una enfermera que ya empieza a tratar sus pacientes no con la misma calidez, sino que casi como una cosa, y hasta el trato es muy despersonalizado o deshumanizado. Eso es una de las características cuando se presenta el síndrome de agotamiento. También hay mucha pérdida de la concentración, hay una crisis en el desarrollo personal, la persona empieza a pensar, uy no, yo como que me equivoqué de profesión, yo qué hago aquí cuidando gente, cuidando las ovejitas tan desagradecidas. Ahorita alguien mencionaba, ¿cierto?, la falta de gratitud también que pasa por la mente de esta gente, yo dando toda mi vida y a nadie le importa, ¿cierto? ¿Será que yo escogí bien? ¿Será que hiciera un llamado de Dios? Entonces empiezan a salir un montón de preguntas aún en la carrera. ¿Será que la carrera que la que yo estoy? No, yo eso mejor apague y vámonos. Pasa mucho con algunos profesionales que tienen crisis con si se equivocaron o no con la carrera que escogieron. Estas personas empiezan a presentar ausentismo, es decir, empiezan a faltar poco a poco a su trabajo. Un día empiezan a decir, no, es que me siento mal. A la semana siguiente ya faltan 2 veces, ya la tercera vez empieza a ser más fuerte, ya no faltan 1 día, 2 días, sino que en la medida que se hace más grave, ya vamos a ver cuáles son los niveles, empiezan a ausentarse cada vez más. Hay escaso trabajo en equipo, entonces ya no quieren trabajar como antes en equipo, sino prefieren trabajar más aisladamente, ¿cierto? Hay más desorganización mental, entonces la casa ya no solamente la cabeza, sino ahorita hablaban también del desorden, ¿cierto? El desorden, cómo nos afecta. Y lo mismo pasa con las personas que tienen el síndrome de agotamiento. Empiezan a tener las ideas muy poco organizadas y asimismo su casa y su propia presentación empieza a ser desordenada, empieza a ser descuidada. Y hay una disminución en el desempeño laboral, eso a nivel mental. A nivel emocional, ¿qué pasa cuando una persona ha estado en ese constante estrés y empieza a quemarse? Como nuestro Jipao del principio, que se le pierden todas las luces, pero no empieza a leer el sensor de le está faltando agua, le está faltando aceite, le está faltando comidita, gasolina, le hace falta comer bien, mantenerse saludable, ¿cierto? ¿Qué pasa emocionalmente? Estas personas empiezan a ser más ansiosas, hay mucha ansiedad, hay mucha agresividad, o sea, como esas arañitas que las tocan y se de una vez, ¿qué hubo pues? ¿Qué fue lo que pasó? Hay mucha agresividad, sienten mucho miedo, hay mucha culpa, hay sentimientos negativos hacia los que ayudan, hay una desmotivación, empiezan antes las cosas que antes le encantaban hacer, ya no le motiva igual, ya hay algo que se llama anedonia. Esta palabra es importante que ustedes la sepan, es una palabra que se utiliza mucho y tiene que ver en la parte médica y en la parte psicológica, tiene que ver con la incapacidad para experimentar placer en lo que se hace. Entonces ya si antes le apasionaba salir y entregar mercados y ayudar a la gente de Venezuela que está pasando por, ya no siente esa misma pasión, antes ya no quisiera casi que volver a servir a otros, ¿cierto? Empieza a haber pérdidas, si antes le encantaba hacer ejercicio y salir a trotar y correr y hacer o bailar, ya empieza a esas cosas que antes le generaban placer, ya en este punto de burnout, de agotamiento, no le generan. Y ya no hay nada en este aspecto que
empiece a generar también satisfacción. A nivel social, empieza a haber deterioro en las relaciones, en su trabajo se empieza a dañar la relación con los jefes, con el jefe, con los compañeros de trabajo, empieza a haber una desconexión también con los familiares, es estas personas que a uno se le acerca y le dice, mi amor, ¿qué te pasa? Te he sentido muy irritable este tiempo, veo que no descansas bien, y empieza como a ser casi como un ente, ¿no? Como que se empieza a desconectar del otro, se empieza a desconectar de Dios y se empieza a desconectar aún consigo mismo. Y por lo general, uno de los patrones claves para poder discernir y de los síntomas que se presentan acá es el aislamiento. La persona empieza a aislarse, 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 empieza a cerrar el cuarto, empieza a cerrar ventanas, cortinas. Entonces, esto es importante poderlo reconocer. Y a nivel espiritual, a veces hay apatía, ya es la gente que no quiere escuchar prédicas, que si usted le manda un devocional, no, ya empieza a haber ahí como una apatía, una sensación también de abandono a veces o de traición divina. Muchos dicen, pero Señor, ¿dónde estás? Si lo vemos en los salmos, qué belleza cuando los salmos nos permiten ver que esto pasa, ¿no? Muchas veces por el corazón. Y de desconexión con nuestro Creador, con nuestro Padre. Entonces, el burnout, miren todo lo que acabo de describirles, cómo quedaría junto. Miren, fatiga, toda la parte física, en la parte emocional, lo que ya les mencioné, en la parte mental, en la parte social y en la parte espiritual. Entonces, es una persona que tiene todos estos síntomas que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿sí? Y que realmente es alarmante, sobre todo porque hay 4 niveles que debemos identificar. Ustedes cuidan a otras personas, pero ustedes también pueden quemarse. El motorcito del Jeepao puede quemarse si no le ponemos atención. Entonces, si es para ustedes mismas o para otros, hay 4 niveles que debemos detectar. Aparte de los síntomas que les acabo de mencionar, hay 4 niveles. 1, cuando la persona empieza a tener como unas quejas vagas, empieza a mostrar cansancio, cuando le toca levantarse y dice, ay, hoy no quiero ir a trabajar, ¿cierto? Ya empieza a tener como dificultad para levantarse. A nivel moderado es cuando ya empieza a ser la persona cínica, ¿no? Ya empieza a ver suspicacia, ¿será que esta gente me está buscando porque realmente está interesada en que yo le ayude? ¿Y será que esta ayuda hasta dónde va a ser? Y será, entonces empieza a cuestionar, ¿sí? Entonces más bien este está pidiéndome el teléfono seguramente para sacarme plata, empieza a haber mayor aislamiento social y los pensamientos empiezan a ser muy negativos. Hay otro nivel que es el grave, que ya es cuando la persona empieza aún a moverse físicamente lenta, hay un ausentismo laboral, es decir, empieza ya a fallar 2 veces, 3 veces a la semana, empieza a ver, ustedes pueden ver ese tipo de patrón que empieza ya a aislarse hasta que llega un momento en que el ausentismo es total. Empieza a haber aversión, ¿cierto? Y muchas veces se asocia con abuso de sustancias, ya en este nivel grave. Y cuando es un nivel extremo, es que ya hay un aislamiento total y está asociado a cuadros psiquiátricos, como la depresión. ¿Sí? Esta va muy de la mano con la depresión. Y lo delicado de esto es que muchas veces puede desencadenarse en suicidio. Por eso es tan importante que ustedes puedan entender la gravedad de este síndrome. Hay varios test que utilizamos los psicólogos, esto es solamente información para que ustedes la tengan, ¿cierto? Que nos permiten medir en qué medida la persona está quemada o no. Entonces, hay varios inventarios, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? El síndrome de burnout o de agotamiento posee una alta incidencia entre el personal que se dedica al cuidado. Ustedes que son personas que se dedican al cuidado de otros, ¿sí? Particularmente los que cuidamos a nivel física, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual. Es decir, que esta enfermedad, este síndrome también nos afecta a nosotros los cristianos y nos afecta a los líderes de la iglesia, a los pastores, a los misioneros.
No es reconocida como tal en el DSM-5, que es el manual diagnóstico que se utiliza en la psicología y en la psiquiatría, como una entidad, pero sí se hace ya en el CIE-10, que es otra clasificación que se utiliza a nivel médico. El síndrome de burnout es conocida la capacidad que posee de afectar la calidad de vida de la persona que vive este síndrome, y en los individuos que lo sufren, inclusive en algunos casos, si no es bien manejado, si no es atendido con tiempo, podemos perder a la persona. Por lo que es vital entenderlo para poder prevenirlo y tratarlo. Entonces, prevenirlo es, cuando ustedes son cuidadoras, métanse en el cuadro. Ahorita vamos a mirar qué cosas vamos a hacer. ¿Sí? Esta pequeña evaluación que hicimos al principio, el poderte mirar qué me recarga y qué me descarga. Hay personas que le recargan cosas que a mí me descargarían. Cuando escuché a otros, hay otros donde yo me identifico y digo, uy, sí, eso me descarga. Entonces, es importante entender que ustedes puedan entender esto para cuidarse a ustedes mismas y para cuidar a otros, ¿cierto? Esto es algo de información preventivo, y en caso de que ustedes vean si hay alguien en alguno de estos niveles, tanto el grave como extremo, que puedan remitirlo, puedan animar a la persona a buscar ayuda. Porque como se pueden dar cuenta, es bastante grave y puede terminar en la muerte. Y hay un impacto muy fuerte, ¿cierto?, en la dinámica tanto familiar como laboral. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué hago si esto está pasando? Entonces, lo primero es este taller es para que tú tengas un pare y puedas decir, ok, yo necesito meterme en el cuadro. Cuando yo cuido a otros, yo puedo identificar nuevamente lo que necesitan los que me rodean, los que necesitan en mi trabajo, los que necesitan en la comunidad en la que sirvo, pero es importante que tú puedas ubicarte. Entonces, Diana, ok, aquí está Diana y aquí está mi esposo, aquí está María José, Santiago, Santiaguito, aquí está mi ministerio, mi trabajo, todos mis frentes. ¿Qué necesita Diana en este momento? ¿Qué necesito para cuidar que la batería de Diana no se descargue completamente? Y si se descarga, se fundió el motorcito de mi Jeepao. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ten un tiempo para parar, para reflexionar, para ir ante la presencia del Señor y presentarle esta hoja. Señor, aquí está mi evaluación, está la evaluación que yo hice. Mira, me doy cuenta que en la parte física no estoy haciendo ejercicio, estoy casi 14 horas sentada al frente de mi computador y eso me está afectando a mí emocionalmente, me está afectando espiritualmente. Entonces, que con el Señor tú puedas presentar esto, que le puedes decir, Señor, pero también vi en el taller que hoy recibí o que esta semana recibí, ay, mira lo que encontré. Encontré que otras personas se descargan también por esto, pero también hay unas ideas de recargarme. Entonces, métete en el cuadro. Eso es lo primero que quiero pedirte. Métete en el cuadro, párate en un tiempo para autorreflexionar dónde estás. Segundo, haz un plan. Muy importante, algo que alguien mencionaba ahorita, a veces somos muy rígidos, ¿cierto? Somos muy encuadraditos. Muchas veces nos han enseñado que una gran virtud es el perfeccionismo. Sí que, wow. Pero muchas veces les cuento que a nivel clínico algo que se habla mucho es que en la medida en que la persona sea más flexible, puede ser más sana en su salud mental. Entonces, cambia tu agenda, no tengas miedo a cuadrar nuevas rutinas, ¿sí? A veces somos muy cuadriculaditos y decimos, no, es que esto es lo que nos ha funcionado y todo, pero a veces no nos damos cuenta y esto puede, si no hacemos ajustes en nuestras agendas, podemos terminar quemando nuestro motor. Entonces, les voy a dar ahorita unas pautas para hacer el plan. Y lo tercero que quiero que te lleves, ¿sí? Es busca familiares o amigos con los que tú puedas evaluar periódicamente. Entonces, les voy a decir qué cosas hago yo. Yo, por ejemplo, los viernes en la mañana estoy tomando un tiempo para evaluar toda mi semana y decir, ok, ¿cómo estuvo mi agenda de esta semana? ¿Qué cosas había implementado que funcionaron y cuáles no?
Y después de ese tiempo con el Señor y conmigo misma, trato de buscar, yo tengo una mentora, bueno, realmente en este momento estoy teniendo dos mentoras en mi vida. Una que amo mucho, sino que ahorita ya está muy malita, entonces tuve que conseguir otra mentora y es una mentora cultural que me está ayudando también con toda la parte de adaptación a la cultura y bueno, entonces en mi caso busquen un mentor, busquen una persona que ustedes dijeran, uy, esta persona, ¿cómo me gustaría seguir su ejemplo? ¿Cómo me gustaría poder aprender de esta persona, de su experiencia, de su vida, de su sabiduría, de su relación con el Señor, de la forma como modela en su vida? Y traten de buscar también amigos, hermanos, escuchen a su familia. Cuando la familia empieza a decir, mi amor, yo creo que estás trabajando mucho. Los niños se están diciendo, mami, ¿y será que vas a poder estar conmigo? ¿Te acuerdas que íbamos a ver una película y tú me prometiste, porque los niños tienen una memoria excelente, tú me prometiste y a veces uno termina incumpliendo, termina comprometiéndose con muchas cosas que van más allá. Como a veces somos tan capaces, nos comprometemos y empezamos a comprometernos a decir sí, 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 y bueno, ya saben lo que pasa. Entonces, escuchen a sus familiares, al menos un familiar, ¿cierto? Y busquen un par de amigos que oren por ustedes, con los que ustedes puedan también compartir estos planes, estas cargas de oración, que ustedes sepan que es gente que va a estar ahí para no juzgarles. Bueno, creo que me adelanté porque más adelante está en esa filmina, ¿no? Pero creo que buscar una buena red de apoyo nos va a ayudar mucho. Ya hicimos el modelo de pilas, pues, ¿cierto? Entonces, acuérdense de esto, por favor, ténganlo en cuenta, síganlo trabajando después de este taller. Recuerden qué cosas les recargan. Si nuestra batería del celular salimos corriendo para recargarla, ¿cuánto más somos nosotras valiosas? Y les cuento una cosa, el primer interesado en nuestro cuidado como cuidadoras es el Señor, es el Señor. Ya trabajamos los grupos pequeños, entonces el bienestar de todas estas áreas, ¿sí? Va a permitir darle la honra a Dios. Entonces, a nivel físico, ustedes ya hablaron muchas ideas, ¿cierto? Ya las compartieron, yo les voy a compartir algunas, ¿sí? A nivel físico, entonces, hacer actividad física, algunas la recarga bailar, otras la recarga saltar lazo, otras la recarga salir a correr, o como hámsters que ahorita nos ha tocado casi que en la misma casa poner videitos y hacer los aeróbicos en 1 metro cuadrado, pero a hacer algo, ¿cierto? Comer sanamente y es importante en horarios, ¿sí? En horarios. Dormir bien y coloquen un horario, ¿sí? Mi meta para esta semana va a ser dormir a las 10 de la noche. Entonces, hacer pausas. Miren que la gente que está ahorita, muchos que estamos al frente del computador, están diciendo que cada 20 minutos hay que hacer un trabajo ocular para poder descansar los ojos y no estar mirando solo la pantalla o solo la pared, sino que la persona puede hacer una pausa y hacer ejercicios porque se está comprobando que la visión de todos los que estamos frente a pantalla más de 5 o 6 horas al día, a veces más, se está empezando a afectar. Entonces hay varios ejercicios que ustedes pueden buscar se llama creo que 20-20 para poder descansar la mirada y muchas cosas así. Igual forma hacer pausas. Hay personas que están tan comprometidas y todo que ni siquiera van al baño, que no toman agua. Entonces, no, para trabajar bien, para servir bien, tienes que tú misma cuidarte y estar bien. Tomar el día de descanso. Por favor, miren, esto es vital. Tenemos que tener un día para conectarnos con el Señor, el Sabbat, ¿no? El Shabbat, ¿sí? Sabbat o Shabbat significa cesar, celebrar, agradecer al Señor, bendecir al Señor. El Shabbat es una cosa, ese nos da para otro taller, ¿sí? Y mucho más, casi que para un seminario pues, completo. Tomar vacaciones. Si tú tienes en el año estos días de vacaciones, miren, yo conozco gente que tiene 5 o 6 años acumulados de vacaciones. Y que uno dice, antes esta persona cómo no está peor. Y en algunos casos,
cuando la persona está muy mal, se recomienda, o aún como prevención, yo tuve que hacerlo, yo tuve que tomar un año sabático que me permitió recargarme para poder servir mejor al Señor. Y fue un año que me alimentó mucho, no es un año donde uno solamente se tira en una hamaca y se rasca la barriga, no. Hay otras cosas que el Señor trabaja durante estos años y que puedes aprender mucho. Si quieren saber de esos recursos, pueden encontrar mucho material en internet, cualquier cosa también, si es el caso, les puedo mandar algunas cositas, ¿cierto? A nivel mental, es importante cambiar mis rutinas, que sean realistas. Por favor, esto es importante, que sean realistas, porque a veces queremos meter unas rutinas casi que perfectas y con 1000 cosas y casi que no hay espacios ni para descansar. No metan pautas, ¿cierto? Las pausas activas, metan espacios de acuerdo cuánto me demoro yo cocinando. Ok, si yo me demoro tanto tiempo, que sea real. No que vas a meter, sabes que tú cocinas 2 horas, pero no, vas a meterlo en media hora. No, hay que hacer cambios de rutinas que sean realistas y que sean flexibles. Es decir, a veces se nos presentan eventualidades y no que tú digas, no, niños, qué pena con ustedes, pero este es el tiempo. Sí hay que poner límites, no, y eso lo vamos a decir más adelante, pero hay que ser flexible, hay que ser sabios, hay que saber leer los momentos, tanto personales como familiares, como laborales, en el contexto en el que estás. Prioriza, pon límites, ¿sí? Distinguir tiempo personal, tiempo familiar, tiempo laboral, tiempo ministerial. Siempre nos han enseñado la pirámide. Aquí la prioridad es Dios, después viene mi relación con Dios, mi relación con mi familia, mi relación con mi trabajo, mi relación ministerial, mi relación voluntariados, pero sobre todo trabajo es como la que queda aquí al final. Y no sé si les pasa, pero invertimos esa pirámide y termina siendo el trabajo el que más ocupa el tiempo de mi vida. Entonces, son cosas que nosotras debemos ser muy sabias y pidan sabiduría al Señor. Porque cuando tú dices sí a algo, le estás diciendo no. Si yo ahorita, por ejemplo, hoy es domingo y tengo el privilegio de estar con ustedes, gracias Señor, gracias, y me siento feliz. Pero para poderles decir sí a ustedes, yo tuve que hablar con Santi, Majo y Santiaguito y decirles, miren, yo sé que el domingo es nuestro día familiar, ustedes me darían permiso. Apenas me contactaron y fue muy lindo porque ellos me dijeron sí, pero muchas veces pasa que a lo largo de la semana yo tengo tanto trabajo que los descuido. Por ejemplo, en la parte de la comida se me pasa el tiempo trabajando, y cuando me doy cuenta son las 8 de la noche y ellos comen a las 7. Entonces, ¿hasta qué punto el decirle sí a mi trabajo está haciendo que haya un no a mi familia? ¿Y cuáles son las consecuencias de estas decisiones? Entonces, es importante aprender a decir no, ¿sí? A limitar la sobrecarga, porque acuérdense que las personas que están agotadas son como ese jipao que le meten las gallinas, le meten las personas, le meten el mercado, le meten, y como da, y como es tan capaz, y sigue ese jipaito, y sigue, y entonces si se empiezan a prender los sensores y hay sobrecarga, ¿qué vas a hacer? Ahí tienes que tomar la decisión. Si te sigues sobrecargando de cosas, diciéndole sí a todo, o se quema el motor, o tomas el tiempo para ir a hacer revisión técnico-mecánica, para echarle agüita al carro, para colocar el aceite para que no se queme el motor y para tomar la gasolina que se requiere para seguir el camino y para lograr la meta. Muy bien, hacer cosas creativas, eso es muy importante, ¿cierto? Hacer arte, música, cocinar cosas diferentes. Me acuerdo que Rosa al principio de la pandemia me dijo, mira, con las chicas de la iglesia nos inventamos recetas y compartimos recetas y fue súper especial. Entonces, miren cuántas cosas ahorita nos ha hecho
sacar la pandemia de creatividad, ¿cierto? Qué belleza, contar historias, escribir, hacer picnic. A veces mis hijos cogen el mantel del picnic y lo ponen en la sala y me dicen, mira mamá, te vamos a invitar a un picnic y vamos a comer, no sé, sándwiches con frutica picada. Entonces, eso es muy importante, el humor es muy importante, ¿cierto? Y celebrar, así estemos en pandemia, celebrar nuestros cumpleaños, celebrar que el Señor trajo un nuevo bebé a nuestra familia, celebrar, no olvidemos celebrar. Entonces, eso en cuanto a la parte física y mental. Otras ideas que les puedo proponer es poner nombre a sus emociones, ¿sí? A veces sabemos que algo está pasando, pero qué importante decir es me siento molesta, me siento incómoda, me siento brava, me siento feliz, me siento alegre, me siento extasiada, gozosa, ¿cierto? Y validar nuestras emociones. A veces digo, me siento triste. Y a veces nosotros venimos de una cultura que es muy pachanguera y que estar triste no es tan bien visto, ¿no? Entonces, validar cuando estoy triste y al mismo tiempo poder expresar mis emociones a los que me rodean, con los que tengo confianza. Mira, ahorita estoy un poco triste porque mi mentora está ahorita en la clínica y se los cuento a ustedes y me da mucho dolor porque ella me ha acompañado por muchos años y ahorita está hospitalizada. Entonces poder validar que eso que está pasando, que es una situación real, me duele, ¿cierto? Y ser compasivo con mis emociones y con la de los demás. No solamente dar a conocer mis emociones, sino también poder escuchar cómo se siente en este tiempo de pandemia y con todo este encierro mi hijo de 7 años, de 10 años, de 15 años, aún con mis hijos que ya son grandes y que son padres, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se siente mi esposo? Escucharlos y validarlos, porque a veces uno le dice, ay, no me venga a decir que aquí usted está triste, no, a ver, arriba, porque venimos de victoria en victoria, y usted sabe que el Señor nos va a levantar, y sí, antes como que termina la otra persona peor, listo. En la parte social, escucha a los que te aman. Los que nos aman nos conocen bien y son las primeras alarmitas metidas ahí en ese tablero que nos dicen, cuidado, te estás excediendo en la sobrecarga. Pilas, sí, escucha a los que te aman, escucha a tus amigas íntimas, escucha a tus amigas que están ahí cerca de tu grupo pequeño en la iglesia. Familias, amigos, compañeros cercanos, compañeros de trabajo. Uy, ¿cómo estás irritable? Sí, son pequeñas cosas que es importante medir. Tengan grupos de apoyo, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, elige 2 amigos de confianza. Si puedes, por favor, toma, sé que lo tengo ahí adelante, pero toma un momentico para escribir en tu cuaderno cuáles son los 2 amigos de confianza con los que tú compartirías el plan que vas a hacer después de este taller. Toma, escríbelo aquí. Yo quiero compartir esto con, y colócale el nombre. Puede ser un familiar, puede ser un amigo cercano, alguien de confianza, Entonces, tengamos un momentico. Piensa en 2 personas y las vas a escribir acá porque vas a contactarla después de que hagas tu plan de intervención. Muy bien. Ahora piensa en un mentor o director espiritual. Diferente a las 2 personas que anotaste antes, sí, diferente. Alguien que tú admires, que tú quisieras aprender de esa persona, que tú sabes que estaría dispuesto a escucharte, a dedicarte un tiempito para que le compartas el plan. Y anota el nombre de este mentor o mentora. Preferiblemente si somos mujeres, yo les recomiendo más mentoras que les permitan expresar, abrir su corazón. Busquen mentoras, una mujer que ustedes digan, uy, a mí me gustaría aún hacer confesión de pecado con esta persona.
escribe el nombre. Ellos te van a ayudar a parar y a tener esos tiempos de evaluación. Yo quiero pedirte que al menos una vez al mes puedas tener una reunión con tu mentor y que al menos una vez cada 15 días puedas compartir lo que has descubierto con ese grupo cercano, ya sea para compartir peticiones de oración, ya sea para compartir alegrías, ya sea para compartir descubrimientos que hiciste a lo largo de esos 15 días. Y en caso de que alguna de ustedes esté sintiendo que todos esos síntomas mencionados antes está en un nivel rojo, ¿cierto? Que ya ese bombillo se prendió y ya está diciendo, de verdad estoy a punto de quemarme o estoy quemada, yo te recomiendo que hables con una de tus líderes y cuéntale cómo estás y trata de conseguir ayuda, un servicio profesional. Si ustedes ven que ustedes mismas están quemadas o llegan a ver en cuidando a otros que alguien está quemado, busquen ayuda profesional. El Señor se mueve de muchas formas, el Señor es maravilloso y Él sana de muchas formas, pero este síndrome es real y si no lo tratamos a tiempo, nuevamente como les comenté, puede ser bastante delicado y grave. Y por último, en la parte espiritual, habla con el Señor y escúchale. Algunas me decían ahorita, yo me recargo con estos tiempos de quietud en la presencia del Señor, de estar quieta, estar a solas con Él, de escucharlo, de en el silencio tratar de discernir su voz, su palabra. Definitivamente medita en ella, aférrate a ella, confía en las promesas que el Señor te ha dado, confía en los versículos que tú dices, wow, esto es porción, esto es rema, es vida para mí. Y escríbela en una hoja grande, pégala en las paredes, ¿sí? Medita en ella de día y de noche. Haz eso, es muy importante, recuerda. Y una de las cosas, me encanta que las celebraciones que hace el pueblo de Israel, como la celebración de la Pascua, ¿cierto? Son eventos importantísimos que le permiten a uno recordar la fidelidad de Dios, ¿sí? Cuando se le celebra la Pascua, por ejemplo, mañana es el Día de Acción de Gracias aquí, es poder tener un tiempo de parar y de mirar para atrás. Mira tu historia y recuerda cuántas veces el Señor ha sido fiel en tu vida. ¿Cuántas veces ha sido el Señor fiel en esta pandemia? Y agradece. Qué belleza lo que compartían ahorita. Un corazón agradecido hace todo lo contrario en nosotras, ¿no? Agradécele al Señor por sus bondades. Entonces, hay muchos textos que quisiera compartirles, pero miren, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, dice el Señor. En Éxodo 33:14. Sí, muchos textos, recuérdenlos, escríbanlos, medítenlos, memorícenlos, canten palabra. Sí, hay una canción que Santi está componiendo, les voy a espolear, es decir, que les voy a contar un poquito. Se llama El Espíritu Santo habla biblianés. Entonces, ¿cómo me habla el Espíritu Santo? Pues con la Biblia, ¿sí? Te recuerda palabra en los momentos en que necesitas recordarla. Entonces, si te sientes agotada, si te sientes cansada, si te sientes desanimada, recuerda, mi presencia, el Señor te dice, irá contigo y yo te daré descanso, yo te daré, el único descanso que requieres está en el Señor. Hay muchos textos como Jesús. Vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, fatigados, agotados, frustrados, desanimados, y la lista sigue. Y yo les daré descanso. En verdes pastos me hace descansar. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. Es una paz diferente, ¿cierto? Y en Filipenses, en tantos versículos, ¿cierto? Jesús es nuestro modelo. Escuchaba al Padre, ¿sí? En medio del sufrimiento buscaba al Padre. No era menos Señor por sentir dolor frente a la muerte de Lázaro, ni necesidad para
querer comer o dormir. Muchos textos nos hablan de eso. Y Jesús dormía en la barca, ¿cierto? Y entonces, muy de madrugada, él se levantaba, es decir, que había dormido y oraba, ¿cierto? Aún la angustia que presenta en el huerto de Getsemaní, él abriendo su corazón, su sufrimiento, su agotamiento, su angustia delante del Padre, ¿no? Como dice, varón de los dolores, entiende perfectamente nuestra condición y camina a nuestro lado. Jesús camina a nuestro lado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Miren que no solamente se habla del corazón, sino también de los pensamientos. Recuerden este diseño, este modelito, ¿cierto? De CPR, se llama esta organización, Creando Relaciones Positivas, ahí en los Estados Unidos, que fueron los que diseñaron esta imagen. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente ¿de quién? De Cristo, de Cristo. Entonces, y el Espíritu Santo, yo quiero, por favor, que pongan atención a este texto. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido por parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, y ese precio fue muy grande porque fue la sangre derramada por Cristo en la cruz. No lo olvidemos. Por tanto, ¿qué dice ahí? Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Es decir, honra con tu cuerpo físicamente, mentalmente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente. Honra con todo tu ser integral al Señor. Como te comenté, haz un plan. Entonces voy a mostrarles esta hojita número 2. Y yo quiero pedirles en este momento, esto les va a quedar a ustedes de tareita porque es importante que lo trabajen con tiempo y con calma. En las áreas que ustedes calificaron al principio, ya saben cuáles áreas no están muy bien. A veces no tenemos todas las áreas muy bien. A veces hay por ahí una que está bien y las otras no mucho. O a veces, gracias a Dios, tenemos muchas bien y otra que no está muy bien. Entonces, de cada una de las áreas, coloca una meta. Por ejemplo, si mi área es física y una de mis metas es hacer ejercicio, entonces hacer ejercicio semanalmente o diariamente, esa sería una de mis metas. ¿Qué necesito hacer para lograr esa meta? Es lo que vas a escribir ahí en la mitad. ¿Qué necesito hacer? Entonces, primero escoges el área. Entonces voy a trabajar el área física. Entonces voy a poner física. Voy a pensar primero en la meta. Entonces en la parte donde dice meta, vas a escribir, mi meta es hacer 15 minutos diarios de ejercicio físico, cardio, por decir algo. O a veces yo necesito, he estado mucho tiempo sentada, se los confieso, mucho tiempo en pantalla, se los confieso. Entonces necesito, por ejemplo, hacer la pausa cada 20 minutos de mis ojos. Entonces, ¿qué necesito hacer para lograr esa meta? Entonces voy a colocar, por ejemplo, lo de mis ojos, que es más real para mí, ¿cierto? Voy a colocar una alarma cada 20 minutos, que me recuerde que ya es tiempo de parar, mirar hacia el horizonte y hacer los ejercicios 20-20. Mirar para un lado, mirar para el otro, mirar para arriba, ¿cierto? En otros casos, si yo voy a hacer pausas activas, ¿cada cuánto las vas a hacer? ¿Cómo las vas a hacer? Entonces, ¿qué necesito hacer para hacer esta pausa activa? La voy a programar 3 pausas activas o 2 pausas activas. ¿Cuántas vas a hacer específicamente? ¿Y qué es lo que necesitas para hacerlo? Entonces, necesito colocar la hora, necesito caminar y salir de este cuarto para poder ir hasta la cocina, prepararme un té, voy a hacerla por tanto tiempo y voy a volver nuevamente a mi sitio de trabajo, voy a hacer cosas de estiramiento. Entonces, para lograr eso, necesito buscar en YouTube y van a ponerlo así. Necesito, 1, tener un teléfono con la alarma activada para la pausa activa, con este sonido. 2, buscar ejercicios en YouTube para hacer pausas activas de estiramiento. 3, y tomar un café o tomar agua. No olviden, miren, nosotros olvidamos mucho esto. Y a veces, aunque las tenemos a la mano, se nos olvida porque estamos tan metidas en nuestras cosas o en nuestro diario corre,
que se nos olvida hidratarnos. Muchas de ustedes están fuera en la costa, ¿cierto? Otras están fuera del país en otros contextos que de pronto, no sé, hay estación de verano, ¿cierto? Que se necesita más consumo de agua. Entonces, cosas tan sencillas, pero ¿qué necesitas hacer? Colócalo ahí para lograr esa meta y evalúalo, no lo olvides. Y lo que les dije ahorita, en buscar familiares o amigos que te escuchen, que no te juzguen y te apoyen. Entonces, piensa en ese mentor, saca un tiempo para llamar a la persona, para decirle, mira, quiero mostrarte un plan que he hecho, ¿sí? Estas cosas ustedes tienen que programarlas. O sea, hay programadores muy buenos. Por ejemplo, estos programadores a mí me encanta porque yo puedo ver todo mi mes, ¿cierto? Y puedo decir, ok, ya sé que mi día de descanso es aquí. Entonces, si a mí me van a pedir algo el día de descanso, ustedes no van a decir, no, pues ustedes pueden manejarlo de muchas formas, pero yo por lo general digo, mira, ya ese tiempo lo tengo reservado. No podría ese día. ¿Te parece bien si lo cuadramos para esta fecha? Que ustedes puedan, de una u otra forma, poder guardar estos espacios de cuidado personal. Y nuevamente, comparte tu plan y evalúa con estas personas cercanas periódicamente la agenda, ¿cierto? ¿Cuáles son las rutinas que vas a meter a la luz de este plan anterior? Si tu meta es esto, ok. Entonces, mi meta es 15 minutos de ejercicio diario. Entonces, ¿dónde lo vas a meter dentro de tu agenda diaria? ¿Sí? Y que tú compartas ese plan, vas a hacer ese plan con fechas concretas. Mírenlo y miren si es real, ¿sí? Si es real, porque a veces uno a un solo día le mete tantas cosas que termina frustrado diciendo, no, tranquilas, eso es parte de ser sabias, de ir poco a poco incluyendo cosas. Cuando ya funcione una de las metas, ¿cierto? Y tú digas, listo, logré ya los 15 minutos diarios de ejercicio y logres esa meta, ya puedes trabajar en la siguiente meta. Eso pasa mucho con los hábitos. Se necesitan más o menos 30 días en que tú tengas este sistema de repetición en unos tiempos específicos dentro de tu rutina para poder ya implementar otros nuevos cambios. Si tú metes 100 cambios al tiempo o 5 cambios al tiempo o aún 4 cambios al tiempo, puede ser que te frustres. Entonces empieza paso a paso en este plan, ¿sí? Ya, mi meta principal es 15 minutos diarios de ejercicio. Trabaja en eso. Cuando ya logres terminar esa meta, ¿sí? O por ejemplo, 15 minutos y las 2 pausas activas. Para mí es importante porque estoy mucho tiempo sentada, pero no sé para cada una de ustedes y en las áreas que identificaron para trabajar, algo que sea real, en tu tiempo real. Y compártelo con el mentor o con las 2 personas, ¿cierto? Que tienes como amigos cercanos que pueden estar orando por ti. Nuevamente, si tú como líder estás bien, puedes servir bien y glorificar al Señor. Entonces, como conclusión, no olvidemos, somos frágiles, limitados y vulnerables. Podemos agotarnos, podemos quemarnos. Si no prevenimos a tiempo, si no estamos atentas a meternos en el cuadro. Entonces, conéctate con el Señor y contigo mismo, métete en el cuadro, haz un plan, sé flexible, cambia tu agenda y tus rutinas y busca familiares o amigos con los que puedas compartir tu plan y evaluar periódicamente. Muchas gracias. Entonces, espero que este tiempo haya sido muy enriquecedor. Gracias por estar aquí